A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha, la paz de Dios. ¿Alguna vez te han regalado algo y de pronto no sabes todas las funciones que hace? De pronto tienes que mirar tu manual de instrucción, no sé, de pronto compras un auto que no sabes todas las funciones que hacen, o quizás un celular nuevo y un día mirando la pantalla, mirando un TikTok, te das cuenta de cosas que hacía que no sabías que tenía todas esas funciones. ¿Qué tal un programa? ¿Una computadora? Bueno, hoy te voy a hablar de un regalo que se nos dejó y que tiene varias funciones. Es más, en el devocional anterior les estuve hablando de cómo este regalo, que es el Espíritu Santo, nos servía como de guía. Pero hoy vamos a ver otra función del Espíritu Santo, que no es simplemente una energía o una fuerza, tampoco es la paloma que muchas veces pensamos que es, ya que en cierta ocasión vino en forma de paloma Jesús, que también es bien interesante analizarlo como paloma. Pero hoy los quiero llevar a Juan 14:16, a partir del versículo 15. Se llama la promesa del Espíritu Santo. Y aquí Jesús hablando, y les leo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En la Nueva Traducción Viviente dice, si me aman, obedezcan. Fíjense cómo empieza Jesús su conversación. Si me amas, obedece. Él no dice, si me amas, haz esto o haz aquello por mí, háblale a otros de mí. Si me amas, sírveme. Si me amas. Él dice, si me amas, cumple mis mandamientos. ¿Usted no le permitiría a un esposo, por ejemplo, o una relación, que le diga que lo ama, pero quiere hacer sus propias cosas? Digamos que tengan reglas, y le permitiría a usted, a un ser amado, que le diga yo te amo, pero ¿sabes qué? Voy a hacer esto on my own, por mí solo. O quizás cuando tienes un papá o una mamá que te pone leyes en la casa y tú dices amarlos, pero no te gusta obedecerlo. Esto solamente te lo dejo para que pienses. Sigo leyendo, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Miren de nuevo cuánta profundidad en esta palabra. Dice Jesús que se le iba a enviar otro. ¿Y qué quiere decir la palabra otro? Otro del mismo tipo de Él. O sea, otro como Él. Otro como Jesús. Otro como el Padre. Aquí Jesús, aunque no está hablando de la Trinidad, está hablando de una esencia. Alguien como Él. Pero luego nos dice que esto consolador no nos iba a dejar solos, sino que iba a estar con nosotros para siempre. Aquí de nuevo, la función del Espíritu Santo como un consolador. Y no sé si tengas un amigo, una madre, una pareja, no sé, alguien a quien tú le cuentas todas tus cosas. O alguien que tú vas de pronto cuando necesitas una palabra de ánimo, cuando necesitas un consuelo, cuando necesitas un abrazo. ¿Verdad que todos hemos estado alguna vez ahí? Que necesitamos que alguien nos diga, todo va a estar bien. O sencillamente que te abrace. Y esto justamente es la función del Espíritu Santo. Y lo puede hacer cuando tú te relacionas con Él, o lo puede hacer a través de otra persona que tenga ya dentro al Espíritu Santo. Y créeme, eso es lo que tal vez algunos allá afuera dicen, ¿qué es lo que tiene esta persona? ¿Cómo es posible que esta persona esté pasando por lo que esté pasando y aún tenga deseos de sonreír? ¿O aún tenga paz con todo lo que está pasando? ¿Cómo es posible que esta persona tenga como, te han dicho alguna vez que tienes como un aura o una energía o algo diferente? Eso es lo que ve el mundo. Y tú ahí le puedes decir, lo que tengo es el Espíritu Santo. Déjame contarte quién es.
Y eso es lo opuesto te puede pasar. Cuando, por ejemplo, estás al lado de alguna persona que te roba la energía, que de pronto vas a un lugar o vas a hacer una visita y te quedas drenado. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y eso se lo voy a explicar en otro devocional un poquito más profundo. Pero sigo hoy con el versículo 17. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En otras palabras, mora con nosotros y estará dentro de nosotros. Aquí esta parte le explico un poquito. Lo que para el mundo es esa aura, lo que para el mundo es esa luz, eso que le rodea a un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, es lo que vive en él y lo que vive alrededor de nosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren de nuevo cuánta profundidad hay aquí. El Señor dice que Él es un Padre para nosotros, que no estamos huérfanos. Y no sé si tengas hijo o tengas hija, pero lo mismo da que sea pequeño, que sea grande. ¿Verdad que cuando cometen algún error, cuando cometen algún problema, digamos de niños, se ensucian una ropa, o se cayeron, o hicieron algo en el colegio, o hicieron algo incluso de grande? Aunque desagrades al Padre, aunque desagrades a tu papá o a tu mamá, el amor nunca cambia, te sigue amando. Es por eso que la palabra de Dios dice que aunque 7 veces se caiga el justo, 7 veces Él te va a levantar. No estás huérfano, no estás huérfana. Tienes un Padre que pelee por ti. Y para aquellos que de pronto no han tenido esa relación con un Padre, hay una palabra que dice que aunque tu madre y tu padre te abandonen, con todo el Señor te recogerá. No eres huérfano. Ese espíritu de orfandad se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Y como les decía, cuando tienes un hijo o una hija, los padres dicen que se mueren, pero el amor por sus hijos nunca se acaba. Y eso somos nosotros que somos malos. En Lucas 11:13, luego de Jesús enseñar a orar a sus discípulos, Él le dice algo y le dice que nosotros siendo malos, no le damos cosas malas a nuestros hijos. Así que mucho menos el Espíritu Santo. Dice que si se lo pedimos al Padre, Él nos los dará. O sea, es algo que tú le puedes pedir al Padre. Si ya tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, si Jesús es tu Señor, tú también tienes acceso al Espíritu Santo. En Romanos 8:15, el apóstol Pablo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí él se estaba refiriendo al temor por el pecado, por haber cometido un pecado. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba quiere decir papito. Fíjense qué cercanía. Ni siquiera es un papá lejano. Ni siquiera es un papá que nunca vas a ver. Es un papito. Alguien cerca. Alguien a quien amas. Con quien te relacionas. Continúo leyendo versículo 19. Recuerden aquí que Jesús hablando. Todavía un poco y el mundo ya no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Miren de nuevo qué importante. Dice que el mundo no lo va a ver más, pero que nosotros lo vamos a ver, porque Él estará en el Padre y el Padre en Él, pero luego dice que Él estará en nosotros.
De nuevo, está mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero dice que el mundo ya no lo vería. Y sigo leyendo en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense de nuevo qué importante es hacer los mandamientos del Señor. Dice que Él te va a amar, el Padre te va a amar y que Él se podrá manifestar a ti. ¿Cómo? Siguiendo y guardando sus mandamientos. No tiene nada que ver con la salvación. Es otro nivel del Espíritu Santo. Es manifestación. Se están viendo la importancia de la obediencia, ¿cierto? Jesús dijo que el mundo no lo veía. Ahora, hay una ocasión en que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. Y esto se encuentra en la primera de Corintios 3, del 1 al 3. Y se los voy a leer porque también les quiero hablar de cómo Pablo también hablaba de cómo la diferencia de vivir en el Espíritu y de vivir en la carne. Pero les leo, primera de Corintios 3, del 1 al 3. Y dice así: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Fíjense que él empieza diciendo queridos amados, pero luego le dice, los está corrigiendo. Me encanta Pablo porque de cierta manera está usando en amor, pero está corrigiendo. Y le dice que no les pudo hablar como si fueran personas espirituales, sino como niños en Cristo. Y es importante porque cuando conocemos a Cristo, dice que vamos a estar en una transformación hasta que Él venga. Y no todo el mundo vamos a estar en el mismo nivel. Por eso que hay que tener paciencia los unos con los otros, porque muchas veces te vas a encontrar con personas que recién se convirtieron, personas que no conocen al Espíritu Santo, personas que están en el camino, que se están transformando, porque esa es otra de las funciones que el Espíritu Santo les voy a comentar, que Él empieza a transformar. Pero fíjense aquí, ¿por qué Pablo les estaba diciendo esto? Les sigo leyendo, versículo 2. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Cuando dice de leche y alimentos sólidos se refiere a la palabra de Dios y a la profundidad. Pero bueno, les sigo leyendo. Y aún no están preparados. O sea, ellos ni siquiera aún estaban preparados. Dice versículo 3. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué los separaba? ¿Qué los hacía estar en el mundo? Dice que la naturaleza pecaminosa. Pero tú puedes pensar que es algo bien difícil a lo que se va a referir después. Pero no, sigan leyendo. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¡Wow! Cuando tú te pones a leer, si no te lees todo, piensas que de pronto le va a decir que no sé, que andaban en pecados más grandes. Pero él está diciendo que aún no eran espirituales porque se estaban peleando entre unos a otros. Y no les voy a leer todo completo, pero ellos se estaban peleando porque unos seguían a Pablo y otros seguían a otros apóstoles y estaban creando división entre el mismo cuerpo de Cristo. Y Pablo le dice que no eran espirituales, que se estaban comportando como la gente del mundo. En Romanos 8 tenemos a Pablo hablando. Les voy a leer el versículo del 1 al 3 y dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne.
Fíjense que dice que lo que era imposible para la ley, por cuenta de que éramos débiles en la carne, ahora por el Espíritu podemos ser fortalecidos. O sea, es otra función del Espíritu Santo. Es que te fortalece. Es que te libra de las cosas del pecado. Y si siguen leyendo el mismo capítulo 8, pero ahora en el versículo 9, Pablo es un poquito más fuerte ahora y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tremendo. O sea, le dice que si vives en la carne, es porque el Espíritu de Dios no está en ti. A pesar de que tienes el paquete completo, a pesar de que es un regalo completo, no lo tienes porque estás viviendo en la carne. Fíjense qué importante es cumplir los mandamientos y no andar en conforme a las cosas de la carne, a las cosas del mundo. Y les voy a hacer otro devocional con todas las cosas del mundo, eso es lo que apaga el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que puede apagar esa luz en nosotros. Porque la luz que brilla en nosotros no es otra cosa que el Espíritu Santo a través de nosotros, actuando dentro de nosotros. Y eso es lo que te convierte en un ser más espiritual. No es que seas mejor que otro, no, es que estás usando el paquete completo. Es que el Espíritu Santo ya te empezó a dar convicción de pecado. Y ahora, como dicen las Escrituras, ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y bueno, los voy a tener que dejar por hoy. Les quiero profundizar un poquito más esto. En el próximo devocional, hablar de cómo el Espíritu Santo tiene otras funciones en nosotros y cómo usar el paquete completo, cómo incluso dar frutos. No te pierdas el próximo devocional, que les voy a seguir hablando del Espíritu Santo. Y mientras tanto, que el Espíritu Santo te llene y empieces a dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén.